Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Bien y usted? Bien. Estuvo pasando una moto Me deja sordo esa moto que pasa. Escuchen, creo que la otra comisión tenía que rendir con Florencia ahora, ¿ustedes no saben nada? Por casualidad, ¿no saben? Sí, algo vi yo de un examen para el día de hoy, pero no sé al final. Creo que se pasó para la semana que viene. Mm, Porque es raro que no haya entrado ninguno. Para mí que Florencia le iba a tomar esta semana, creo yo, no sé, por eso les pregunto. Bueno, en la clase presencial que tuvimos el otro día, bueno, estuvimos viendo algo de derivada, hicimos algunos ejercicios de derivada. Lo mismo cuando me toque con el otro grupo, les voy a volver a explicar de vuelta exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Hoy vamos a tener estadística. No nos dejaron ir al instituto ahora porque aparentemente una preceptora tenía coronavirus o fue, no sé, o algo así, una historia así. La cosa es que por eso no fuimos. Ya vamos a ver qué onda el martes. Bueno, entonces, y el aula todavía no me la han creado, así que estamos en la dulce espera. Habían creado un aula, pero con otros alumnos, no con ustedes. Así que bueno, no puedo subir las cosas porque no me han creado el aula. Y yo ayer dije, ya me fui a quejar, o sea que hoy todavía no la han creado. Vamos a seguir con estadística. Ustedes vayan tomando nota, hagan capturas de pantalla, todas esas cosas que les van a servir a ustedes, ¿saben? Por ello yo no se los digo, pero pienso que ustedes lo deben hacer. Eh, Profe, sí, no sé si alguien me quiere decir algo. y profe, una consulta. Usted, Diga. sáqueme una duda. ¿Usted está dando clases así de onda o usted es un titular ya? Justo pasó otra moto. No, no, yo clase de onda no doy, porque si no me pagan no doy clase. No, cerraron la comisión 2 de segundo año y me pasaron a tercero. Así de fácil. ¿Entiende ahora? Sí, profe. Esta Pero si no era la hacían duda porque, si no hacen ese cambio, ustedes no tendrían profesor porque no se nombró a nadie. No hay ningún profesor nombrado en tercer año. Todos los profesores que claro, están es porque se ha cerrado una comisión de segundo año y todos los profes que enseñaban en esa comisión pasaron a tercero. ¿Sí? O sea que sí. no hay más. Esa decisión la tomó la directora, ¿no? Buenas noches, profe. Buenas noches. Disculpe, o sea que todavía no está la creación de tercer año. Por eso estamos así. No te lo sabría decir eso. Eso no te lo sabría decir. A mí me han dicho, se cierra la comisión 2 de matemática que yo doy en análisis uno y álgebra lineal y bueno, mis materias pasan a tercer año. Pero yo no estoy dando de onda ni nada. O sea, ya estas son mis horas, ¿no? Me las cambiaron en síntesis. Les digo, ¿no? Bien, profe, gracias. Bueno, entonces, ahora si se llega a nombrar un profe en tercero, cosa que lo veo muy difícil, bueno, me volverán a segundo, qué sé yo. No sé ya, ¿qué quieren que les diga? Bueno, vamos entonces a continuar con lo de estadística, que más o menos para dar un pequeño resumen de lo que veníamos trabajando, habíamos visto la definición de estadística. Estadística
descriptiva, estadística inferencial, habíamos visto las definiciones de eso, habíamos visto que era una variable. ¿Qué más habíamos visto? Después habíamos hecho un cuadro sináptico con más o menos un poco de los temas que vamos a ver en la primera unidad. Después hemos visto los tipos de variables, que son variables, lo que eran variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Y dentro de lo que es las variables cuantitativas y cualitativas, cuál era la diferencia entre ellas. Habíamos que ahí estaban las variables continuas y discretas. Habíamos hecho algunas oraciones que era como para que ustedes identifiquen cuál era la diferencia entre un tipo de variable y otra. Y ahora lo que vamos a hacer es directamente trabajar con los datos, ¿sí? Por ahí estadística es una de las materias al principio, ¿no? La primera unidad. Y sin intervalo, ¿no? Es algo muy fácil, es muy fácil. Incluso en la primaria se enseña estadística. Es algo muy fácil. La primera unidad tendrían que aprenderla muy, muy fácil. Por ahí se puede llegar a complicar un poco cuando se trabaja con intervalos. Después, cuando no se trabaja con intervalos, no creo que sea algo tan complicado, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con lo que es una tabla de frecuencia. Ahí le voy a presentar la pantalla. A ver si... Yo la clase esta la tengo en un Word, la iba a subir al aula, pero bueno, como les dije anteriormente, todavía no tengo aula. Bueno, me dicen si ven, ¿se alcanza a ver? Sí, profe, sí se ve. Bueno, Sí, se ve, pero- te digo porque ahí cuando ahora se le da por ladrar el perro. Eh, por ahí cuando estoy compartiendo la pantalla no veo si alguien me pide acceso o alguna historia de eso. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es tabla de frecuencia. Por ahí nosotros vamos a usar otra simbología más específica de matemática, ¿no? No vamos a poner la misma simbología que se usa en primaria, ¿no? Porque a los niños de primaria se les enseña muy por encima, y en secundaria, en primer y segundo año también se enseña muy por encima. Nosotros vamos a usar la simbología que es la adecuada para el nivel que estamos, ¿no? Tabla de frecuencia. Sí, ahí tenemos esto que tengo yo acá es una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia me permite a mí organizar todos los datos, ¿sí? Dentro de una tabla de frecuencia, esta es una tabla de frecuencia simplificada, ¿no? Que es la primera que vamos a ver, pero después se va a ir agregando filas y columnas porque la tabla es más grande, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos primero es la variable. X sub y sería la variable de estudio. Y después tenemos la frecuencia. Ven que hay 4 tipos de frecuencia. Y la frecuencia dentro de una tabla C es el valor, primero tenemos la frecuencia absoluta. Es el valor, ¿sí?, que más se repite. No es el valor que más se repite. Es la cantidad de veces que se repite cada valor, ¿sí? A ver, vamos a ir un poco más abajo. Ya lo vi. No me quiero ir adelantando, primero vamos a ir paso por paso. Tenemos lo que es la tabla de frecuencia, ¿sí? Y las tablas de frecuencia se pueden dar para datos agrupados o para datos no agrupados. Ahí depende del tipo de variable, ¿sí? Cuando vamos a utilizar datos agrupados y cuando no. Agrupados es cuando los podemos agrupar en intervalos, ¿sí?
Ahí es cuando yo trabajo con datos agrupados. Y generalmente se dan cuando la variable es continua. ¿Sí? Acá, arriba dice la tabla de frecuencia. Es una tabla que muestra la distribución de datos, ¿sí? Mediante su frecuencia, que es lo que les dije yo hace un rato. Y las variables, bueno, que se usan son cuantitativa y cualitativa, eso también ya se los dije. La tabla de frecuencia es una herramienta que me permite ordenar los datos. Esto es importante, ¿ven? La tabla de frecuencia me permite ordenar los datos, ¿sí? ¿Para qué me permite ordenarlos? Para después hacer una presentación de los datos, a ver qué conclusiones saqué yo después de haber hecho un estudio estadístico, ¿sí? Todo eso se da en base a la elección de la muestra, ¿no? Bueno, como le dije anteriormente, existen dos tipos de tablas, una para datos agrupados y otra para datos no agrupados, ¿sí? Después, cómo se construye la tabla, que es lo que le dije recién. Tenemos primero, en la primera columna tenemos que es la variable. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, por ejemplo, vamos a trabajar o vamos a hacer un estudio de la cantidad de accidentes que hay en el departamento Rosario Vera Peñalosa. ¿Cuál sería la variable de estudio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la variable de estudio? Los accidentes de tránsito. La cantidad de accidentes de tránsito. ¿Sí? Entonces esa sería la variable de estudio. A partir de ello, yo hago un estudio estadístico. ¿Sí? Bueno. Entonces la variable de estudio es muy importante que ustedes la sepan identificar. Bueno. Después tenemos la frecuencia, que le dije, la frecuencia absoluta. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Bueno, la frecuencia absoluta es hacer un conteo de la cantidad de datos que hay y de la cantidad de datos que nosotros tenemos en la tabla. ¿Ven? Por ejemplo, acá voy a mostrar bien eso. Frecuencia absoluta. ¿Ven? La frecuencia absoluta, ¿sí? De un valor X es el número de veces que el valor está en el conjunto. ¿Sí? La suma de las frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes de este conjunto me da el valor total. ¿Sí? Este símbolo que yo tengo acá, que es una M, como una M paradita, lo llamamos de una forma, simboliza sumatoria. Es la sumatoria de I igual a 1 hasta K. O sea, desde el primer elemento hasta K. K se utiliza para generalizar. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de todos los elementos de este conjunto me va a dar igual al total, igual a n. Esa sería la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Me pregunten si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, buenísimo. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? De un valor X también, es la suma de las frecuencias absolutas, de los valores menores o iguales a X. ¿Sí? Y ahora utilizamos también esta simbología que es n sub i igual a n1 más n2 más n sub i. Es para generalizar. Lo que va a hacer la frecuencia absoluta acumulada es sumar el valor anterior de la frecuencia. Eso ya lo vamos a ver bien cuando hagamos el ejercicio práctico. Después tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente, ¿sí? Que también es una proporción, y es el cociente entre ¿qué? Entre n sub i y n. ¿Y n sub i quién era? ¿Quién era n sub i? Acumulada. La frecuencia acumulada. Absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. Sí. N sub i es la frecuencia absoluta. ¿Sí? N sub i es la frecuencia absoluta. N sub i mayúscula, ¿ven? Es la frecuencia absoluta acumulada.
En algunos libros se pone incluso FA y a la frecuencia acumulada le ponen FA mayúscula. Les digo porque es según el autor del libro, ¿sí? Bueno, entonces la frecuencia relativa sería un cociente entre la frecuencia absoluta y n. N es el total de valores. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, la frecuencia relativa sí son valores que están entre 0 y 1, ¿ves? Menor o igual que 1, mayor que 1. La suma de la frecuencia relativa me da 1. Por ahí a veces no da 1 justo, pero me va a dar 0,99, 0,99. ¿Por qué piensan ustedes que a veces no me va a dar 1? ¿Por qué piensan que a veces no me va a dar 1? ¿De qué depende que dé 1 justo o no? ¿Qué piensan ustedes? No piensan nada. Puede ser porque es un promedio. Depende más, como es un cociente, ¿sí? Yo voy a hacer una división entre la frecuencia absoluta y el total, y yo cuando haga ese cociente se van a ir perdiendo decimales, porque depende del redondeo que yo utilice. ¿Sí? Si mi redondeo es muy preciso, me va a ir dando más cerca de 1, al menos que me den todo justo, pero si me da uno que no sea un decimal exacto, que sea periódico, o que sea mixto, entonces ahí ya se van a ir perdiendo decimales. Entonces, ese redondeo me va a hacer que no me dé exactamente 1. ¿Me explico? Entonces, ahí el error se va a dar por el redondeo. ¿Sí? ¿Me explico, chicos? ¿Me entendieron? Sí, sí. Bueno, otra cosa que tenemos ahí es la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo que lo otro. Se suman, se acumula la frecuencia para atrás, se suma la anterior, no es algo de otro mundo. Esos serían los tipos de frecuencia, ¿sí? Que esto yo lo voy a subir al aula y yo lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para que ustedes más o menos se den cuenta cómo lo vamos a trabajar. Bueno, lo alcanzan a ver al ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos el ejercicio. Dice, un profesor tiene la lista de notas en matemáticas de 30 alumnos de su clase. Las notas son las siguientes. Ahí tenemos las notas de todos los alumnos, ¿sí? Copien ustedes copien, ¿no? En captura, pero lo ideal sería que lo vamos haciendo juntos. Eso es lo que quiero yo que hagamos. Lo vamos haciendo juntos, por lo menos los datos. Les voy a dar unos minutos para que ustedes los copien. Si copien en su cuaderno y vamos haciendo la tabla al mismo tiempo. Sí, ahí les doy unos minutos para que lo copien. Me avisan cuando lo tengan listo. ¿Puede agradar nuevamente, profe, por favor? Listo, profe.
Bueno, todos ya están entonces. Bueno, a ver qué voy a checar, pues si no pongo nada. Listo, profe. Bueno, lo que más me interesa es la tablita. Bueno, ¿qué cosa tenemos que hacer primero nosotros para construir la tabla? Tenemos que identificar cuál es el máximo valor y el mínimo valor, o sea, el valor más grande y el valor más chico. ¿Cuál es el valor más grande que tenemos acá? Sería el 10, ¿sí? Y el valor menor que tenemos aparentemente es el 4. No, ahí veo un 3 también. 3. También está el 3, ¿sí? Entonces aquí tenemos el valor más grande el 10, el valor más chico el 3, ¿sí? Entonces, tenemos que ordenar los valores de menor a mayor, ¿sí? Pero directamente en una tabla. Y los vamos a ubicar de forma creciente. Entonces yo tendría que hacer ahora una tabla, hago la tablita, ¿sí? Lo estoy haciendo más o menos a mano acá con esto. Acá, ¿qué iría primero? ¿Qué tendría? ¿Cuál es la variable de estudio? Cantidad de notas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la cantidad de notas? ¿La variable de estudio? Las notas sería. Las notas, no la No, las cantidad de notas. notas. No la Claro. cantidad, sino las notas. ¿Y cómo simbolizo yo la variable? X, tu Y, X. tu Y. A ver que alguien me está pidiendo acceso. Bueno, X sub Y, ¿sí? Entonces yo acá ahora tendría que agrupar y poner acá primero, ¿qué número voy a poner acá? El 3. El El 3. 3. Y después voy a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Los tengo que repetir a los números? No. No, los ordeno de menor a mayor, pero no los repito. Entonces yo acá voy a poner el 3, ustedes lo van poniendo más bonito, yo lo voy a poner así nomás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegamos a 10. Hagan ustedes. Yo voy a abrir la otra pantalla. ¿Y ya está? ¿Lo hicieron? Sí, profe. Bueno, a ver, yo les voy a mostrar cómo les tendría que haber quedado. Está medio lenteja la cuestión, pero bueno. Bueno, les tendría que quedar de esa forma. ¿Sí? Tenemos ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Y acá ya se me agrega lo que es la frecuencia absoluta. ¿Sí? En la frecuencia absoluta, a ver que voy a usar. ¿Se acuerdan que ahí yo tenía el ejercicio? Lo que tengo que hacer, ustedes lo tienen escrito,
su hoja, es la cantidad de veces que está el 3, la cantidad de veces que está el 4, la cantidad de veces que está el 5, y así sucesivamente. A ver, lo voy a copiar el ejercicio de vuelta, que no sé por qué lo saqué. Sale. Bueno. ¿Ven? Ahí está la tablita, que es la misma que ustedes copiaron recién. Entonces yo tengo que, ¿ven? Contar. ¿Cuántas veces está el 3? Primero empecemos a ver cuántas veces está el 3. Entonces ubico yo acá una, ¿ven? 2 veces. 2 veces. Entonces el 2 está 2 veces. El El 3 3. quiero decir. El 3 está 2 veces. ¿Sí? Y después, ¿cuántas veces está el 4? 4 ¿Cuántas veces veces. está? Una. Esto es muy fácil. 1, 2, 3, 4. Siempre que hagan esto, lo hagan con otro color, porque lo mismo cuando les toque enseñar, les dicen a los niños que lo hagan con otro color, porque si no, empiezan a ver números por todos lados del mismo color. ¿Cuántas veces hay 5? ¿Cuántas veces hay 6? ¿Cuántas veces hay 7? ¿Cuántas veces hay 8? ¿Todos se dan cuenta cómo es lo que estoy haciendo yo? Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, llegamos entonces a hacerlo. A ver, acá lo voy a copiar de vuelta. Y nos quedó entonces de esa forma. ¿Sí? De esa forma me quedó. Verifiquen ustedes que les haya quedado de esa forma. Ya tenemos la frecuencia absoluta. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra frecuencia es la que tenemos que agregar ahora? ¿Qué sería Absoluta de la acumulada. frecuencia absoluta acumulada? Entonces ahora acá, al ladito de este, vamos a poner otra, a ver, voy a agrandar esto, lápiz, acá vamos a poner otra columna y le vamos a agregar ahora la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada, que era n mayúscula, ¿sí? Con su i. Les vuelvo a repetir que hay millones de simbologías para hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo haría la frecuencia acumulada? Absoluta acumulada. ¿Cómo piensan ustedes que lo haría? Para el Primero ponemos primero el iría el 2. 2. Primero pongo Para el el segundo 2. le sumamos el 4. Al otro le sumamos el 6, así. En el Primero va segundo el iría 2. 6. 2. Al 2 le sumo 4. Se va haciendo como un cruce. Me da 6. Al 6 le sumo 6 y me da el otro. Le sumo el otro, me da el otro. Voy haciendo todo ese caminito hasta llegar al último. A ver, hagan ustedes. ¿Entendieron todo? Cómo es muy fácil este chico. A ver, hagan ustedes. Yo lo voy a poner como debería quedarles. Bueno, les debería quedar así. ¿Sí? ¿Les queda así? Al último se debe verificar, que da el total, o sea, que da la cantidad de elementos que tengo yo, ¿no? En este caso yo tengo 30, entonces el último valor tiene que coincidir con el total. Si no coincide, quiere decir que está mal, ¿sí? Algo está mal.
Ahí veo que su compañero ha puesto el nombre de la asistencia que me olvidé de decirles a ustedes que pongan todo. Ni sé si les dije o no, pero pongan el nombre ahí para la asistencia, ¿saben? Ahí que está, la veo a Mayra, que está que han estado yendo Mayra con la profe Florencia. Los chicos están rindiendo el recuperatorio. Mm, bueno. Bueno, entonces les quedó así. Sí, profe. Sí, profe. Estaría buenísimo que participen todo, porque si no se pone muy aburrido. Pone muy aburrido. Sobre que ya es aburrido de por sí, pone más aburrido. Bueno. ¿Qué otra A mí ya columna? se me estaban cruzando los ojos. ¿Cómo dice Mike? A mí ya se me estaban cruzando los ojos. Estaba media fumando cualquier cosa. ¿Por qué le pasa? No Estaba sé, escribiendo. porque al 6 le sumé 4 y tenía que sumar 6. Entonces todos los resultados de abajo ya me dieron mal. Después me di cuenta. Bueno, pero ahí está ya entonces. Esto Sí. no es difícil, pero tienden todos a equivocarse. Es como cuando hicimos las matrices. Las matrices también son fáciles, pero después van a terminar siendo todas más. Bueno. Ahora, ¿qué columna es la que sigue acá? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Pone acá frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como dije yo que la obteníamos? Haciendo un cociente. ¿Un cociente entre quién? Dividirlo en 30 puede ser, que sería el total. No. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? Es el cociente entre quiénes. Fórmula amiga entre NI dividido en N. NI, ¿quién es? La frecuencia absoluta. N, ¿quién es? El total. ¿Y por qué es N mayúscula y no N minúscula? Ah, eso, no sé si le dije. N mayúscula representa la población. N minúscula es una muestra. ¿Sí? En este caso, estamos trabajando con toda la población de alumnos. ¿Sí? Población. N minúscula es muestra. Eso recuerda. ¿Y cómo yo sé qué es la población y no la muestra? ¿Por qué piensan ustedes que yo digo que es la población y no es la muestra? La Y la población población. sería el total y la Claro, muestra sería... Claro. una parte, pero el problema, ¿qué decía? A ver, no lo recuerdo bien, pero decía la cantidad de notas de los alumnos, de 30 alumnos, ¿sí? Entonces, ahí dice que son 30 y yo los datos que tengo son de 30 alumnos, entonces por eso es la población. En cambio, si yo diría de 60 alumnos del profesorado de matemática, tomo una muestra de 30, entonces ahí ya es N. ¿Me explico? Bueno. Entonces, ustedes, esto, más allá de que lo pueden saber, que es fácil llenar esta tabla, pero ustedes lo tienen que explicar y bien. ¿Sí? Cuando yo tengo que explicar esto, voy a decir la frecuencia relativa. Y yo voy a decir, y bueno, la frecuencia relativa es 2 dividido en 30. No, ustedes no tienen que decir que la frecuencia relativa es 2 dividido en 30. Así lo van a explicar los alumnos de ustedes, capaz cuando ustedes sean profesores, pero no, ustedes lo tienen que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta, ¿sí? Dividido en el total. El total es la población. Y ahí recién, una vez que ustedes ya lo explicaron, le dicen a sus alumnos que en síntesis, para que ustedes lo entiendan más fácil, es 2 dividido en 30.
¿Me entienden cómo es? Sí, Ah, Bueno. uno por uno, hay que ir hacia. Bueno, hagan entonces con todos. 2 dividido en 30, 6 dividido en 30, 12 dividido en 30. Cada uno de los elementos de la fila lo tienen que dividir en 30. A ver, completa. Frecuencia relativa. Bueno, la primera da 0,06 periódicos, o sea que ahí vayan redondeando, ya pongan 0,07 para que no quede tan... La segunda da 0,13, 0,20, 0,23, así le va dando. sí, puse 0,3 directamente. Sí, vayan redondeando a 2 decimales. A 2 decimales, vayan redondeando. A mí el segundo me da 0,2. 0,2. A ver, ya les muestro cómo queda. Así va quedando. A 2 decimales. Lo tienen que redondear a 2 decimales. ¿Ven? Recuerden que la frecuencia relativa es F sub i dividido N sub i dividido en N, que es la frecuencia absoluta, dividido en el total, que en este caso el total es la población. ¿Sí? Bueno. Les da ese resultado. Después tenemos, para verificar la sumatoria de todo esto, me tenía que dar 1. Si no les da exactamente 1, es un error de redondeo, pero supongamos que me dé 0,99,8 y estamos por ahí, qué sé yo. Ahora, si me da 0,80, ya hay un error grosero. Pero si me da 0,99, 0,998, ¿entienden? Por ahí 0,98, 9, qué sé yo, pero ya si me da menos de eso, que hay un error. ¿Sí? Después tenemos la frecuencia relativa porcentual. ¿Ven? Que es directamente a la frecuencia relativa multiplicarla por 100. Y la voy pasando a porcentaje. ¿Sí? Y después me quedaba la última frecuencia. Eran 4. ¿Cuál era la última? Relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Ahora, supongamos que ya, bueno, ya está, ya la hicimos, ya está listo todo, ya está muy linda mi tabla. Y yo les digo a ustedes, bueno, ya obtuvimos los datos, esos son en la tabla que yo obtuve después de haber hecho un estudio sobre las notas de 20 alumnos, ¿sí? Redácteme un informe, así, yo soy su jefe, el jefe de ustedes, ¿no? Ustedes trabajan para mí en una encuestadora, y yo soy el jefe de ustedes. Y les digo, redácteme un informe
en base a los datos que obtuvo usted y luego de haber realizado la tabla de frecuencia. Mirando la tabla de lo que ustedes ven ahí, ¿qué me podrían decir? A ver, mirando la tabla únicamente, a ver, ¿qué me podrían decir? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué me dicen esos números que están ahí? Me dicen nada. De 30 alumnos, el 7% tienen de nota 3. 30 alumnos. De vuelta, a ver, ¿quién me dijo eso? De 30 alumnos, el 7% tiene de nota 3. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien lo que dice su compañera? Sí, y que Opino sería un igual. total de 2 alumnos. 2 de 30. ¿Y ustedes qué más le podríamos agregar? Porque es solamente una oración, que no está mal lo que dijo ella, pero es una oración. ¿Se imaginan? Van con un informe, con una sola versión, le van a pagar 10 pesos. ¿Qué más podría? Hay un montón, miren todos los datos que tengo yo. ¿Qué más podría sacar? ¿Qué más podría decir? Profe, disculpe, yo me perdí. En la última columna, ¿qué frecuencia es la que se calculó ahí? Ya vamos a volver a eso. Listo, no hay problema. Ya Gracias. volvemos, porque si no se me va a ir la idea de acá y que esto es la parte más importante de la estadística, el análisis de los datos, porque en base de esto se hace un informe, ¿sí? El llenado de la tabla es lo de menos, porque ustedes ven que es algo dinámico, algo repetitivo incluso, y algo muy fácil de hacer, ¿sí? Pero nosotros no solamente tenemos que ser matemáticos, tenemos que ser objetivos y tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico a la hora de realizar un informe de esto y revolcar, por decir, y explayarme con todos los datos que yo tengo y volcar todos esos datos, ¿sí?, en un informe. Acá, como dijo Priscila, ¿puede ser? ¿Puede ser, Priscila? ¿Usted fue lo que me dijo? Sí, profe. Sí, que el 7, o sea que hay un 7% de alumnos que se sacó 3. A la misma vez podría decir yo, si le agrego la acumulada, que no está acá, la acumulada, que esa es la que falta, la frecuencia relativa acumulada es la que falta, es la otra columna. Podría decir yo que hay que un 20% de alumnos, ¿sí?, se sacó 5, que de un total de 30 alumnos hay solamente un 3% que se sacaron 10, sí, que la nota que más se obtuvo, ¿cuál fue la nota que más se repitió o la que más se sacaron? ¿Cuál fue la nota que más se sacaron? Y la nota que más se sacaron fue un 6. 6. Entonces ahí yo podría decir que la mayoría de los alumnos obtuvo 6, ¿sí? Podría decir también que una minoría de los alumnos, ¿cuál es el valor más chico que tengo? Sacó 10, y solo fue un solo alumno. ¿Ven cómo voy yo manejando los datos que salen en la tabla? Eso es en base al informe que ustedes cuando hagan, yo cuando les haga hacer un práctico, seguramente que les voy a decir que ustedes hagan un análisis estadístico, pero toda la evaluación se va a estar dada no en el llenado de la tabla, sino en el informe que ustedes hagan. Ahí voy a yo ver si ustedes realmente entienden cómo se hace esto o no. Porque yo puedo tener una tabla muy linda, hecha perfecta, pero no sé utilizar los datos que yo tengo en esa tabla. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno. Sí. Ahora vamos a ver la que faltaba. Creo que esa fue la pregunta de... Profe, ¿y yo no lo puedo hacer como ítem, por ejemplo? ¿A qué se refiere como ítem? Por ejemplo, digo, en la escuela 255, en el área de matemáticas, se destacó que un total de chicos, 2 puntos. Y ahí empiezo a poner como ítem todos los datos. ¿Eso sería un informe para usted?
por eso le pregunto. Para mí no, pero ahí va detallando que cuáles son. No, usted tiene que hacer lo que le piden. Se imagina, yo soy su jefe, le pido un informe y usted me Claro. pone punto uno, esto, punto dos, esto. No. A ver, Gabriela, ¿cómo sería el informe? Podría ser, como dice Franco, así detallar por ítem, estaría cumpliendo lo que es un informe, digo, porque algunos de ustedes seguramente son maestros, también son profes de lengua. Yo de lengua no tengo ni idea, chicos. A mí No, yo tampoco, odio lengua. Odio lengua. a mí pregúnteme de matemáticas, porque de lengua no tengo ni idea. De cómo separar sujeto y predicado, creo que eso es lo máximo que aprendí. Bueno, el error de ortografía no tengo, eso es lo único. Creo yo que no tengo. Sí. Creo que tendría que ser en forma narrativa todo el Claro, informe. Tiene que ser en mejor forma approach. narrativa. Sí. Exactamente. Es como dice ahí, bueno, Gabriela y Eliana también. O sea, no estaría cumpliendo, no es que está mal, Franco, ¿no? No es que está mal. No estaría cumpliendo con lo que es la característica de un informe. Claro, ¿Sí? empezar diciendo que vas a hacer un análisis de las notas de los chicos. Recién Claro, abajo, por eso decía, si yo te puedo redactar el texto, la narrativa, te lo redacto primero de lo que vos me pedís y lo que estoy por dar. Bueno, de tarea les va a quedar a Franco Porque, que investigue si hacer en ítem cumple con lo que es redactar un informe. Se puede poner algunos ítems, no digo que no se pueden poner, pero se hace en forma narrativa, porque si no estaríamos siendo como muy matemáticos, ¿me explico? Yo también podría decir, bueno, dos alumnos sacaron 10, tres alumnos sacaron uno, el 1% se sacó 10. No, esa no es la idea de hacer un informe. Yo tendría que decir, bueno, a partir de los datos analizados en 30 alumnos de la escuela normal, Juan Facundo Quiroga, llegamos a la conclusión que el 10% de los alumnos obtuvo una nota 3. También podemos observar que a partir de todos los datos, de toda la recolección de datos, la mayoría de los alumnos obtuvo nota 6 y eso me equivale a un 30%. ¿Me das cuenta? ¿Te imaginas? Yo lo digo de esa forma. Y vos le vas a decir al profesor, de 3 sacaron 5, de 4 no vas a ganar nunca el trabajo. ¿Entendés? sí. El informe vendría a ser, todo eso debe ser como el chamullo, pero en realidad, básicamente, los dos vamos a terminar diciendo lo mismo. Nada claro, más lo que que yo lo dice digo. Franco podría tomar como un tipo de apunte borrador para empezar a hacer la narración. Podría ser Claro. para tener un hilo conductor de cómo va a ser su informe. Bueno, Franco, yo creo que ya lo entendió. Vendría a ser como el chamullo, todo eso. No es que está mal lo que decís vos, sino que para decorarlo tendríamos que ponerle todo lo demás. Sí, una guitarra más o menos. Sí, incluso cuando en feria de ciencias también, cuando trabajo en feria de ciencias, los chicos cuando presentan los datos, ellos ya saben que tienen que redactar un informe y ya saben cómo lo tienen que hacer, que lo tienen que hacer de esta forma, ¿ve? Agregando palabras. Bueno, no vamos a detener más en eso. Pero bueno, ya está, todos se dieron cuenta, ¿no? De lo que voy yo. Vamos a poner la última tablita porque ya se me está acabando la batería de mi compu. Vamos a presentar la última. Bueno, así quedaría completa ya la tabla con las 4 frecuencias, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa acumulada. Acá la única diferencia es que está multiplicada por 100, es un paso más que no sé si valdría la pena hacerlo, ¿no? ¿Sí? A esto háganle en captura y después la practican ustedes solitarios. Esta es la primera parte de una tabla, ¿no? Después se agregan más cosas. Y los tipos de gráficos, supongamos acá lo voy a hacer, el gráfico, a ver si me sale. Con este lapicito. Oh, no me sale nada. A ver, más derechito. Oh.
Ando mal con las líneas ahora, parece. A ver acá, si yo quisiera hacer un gráfico menos, si no te pones. Bueno, lo vamos a hacer otro día el gráfico, no estoy con el pulso, parece. A ver ahí. Bueno, acá yo tendría que poner la variable. Acá, esto lo que yo voy a hacer es un gráfico de barra. Y acá iría la frecuencia absoluta. Acá va la frecuencia absoluta. En el eje Y o Y va la frecuencia absoluta. Y acá va la variable. Entonces yo acá tendría que poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Y acá tendría que poner 2, ven, 2, 4, 6, 7. ¿Así está bien como lo estoy haciendo? No, 7 no, tiene que ser en... Si va de par, tiene que ser en par. Acá voy a poner 8. Bueno, tenemos que usar, ahí lo que dijo su compañero, una escala, ¿no? La escala no voy a poner, por ejemplo, 1 centímetro igual a 2, voy a poner 3 centímetros igual a 5, no. Tengo que usar la Claro, misma escala. Eso difiere. es fundamental para hacer la gráfica. Bueno, después lo vamos a hacer bien, ahora lo estoy haciendo con el mouse, y por eso no me sale muy bien que digamos. Ahora lo que yo voy a hacer son barras. Dice que para 3 va 2. ¿Qué significa que para 3 va 2, como lo digo yo? ¿Qué significa? ¿Que hay 2 alumnos que se sacaron 3 o hay 3 alumnos que se sacaron 2? Hay 3 alumnos que se sacaron 2. 3 alumnos que se sacaron 2. Hay dos alumnos que se sacaron 3. Al revés, 2 alumnos que sacaron 3, perdón. 2 alumnos que se sacaron 3. 2 alumnos que se sacaron 3. Acá así. Hago una barra. Después que me sigue 4. No lo voy a hacer muy prolijo, que digamos, pero es para adelantarle, ¿no? Después lo vamos a hacer bien, no se preocupe. Para 4 va 4. Y le hago otra barra. Y así se van armando todas estas barritas queridas que les tienen que dar muy bonitas a ustedes, ¿no? Como están saliendo a mí. Todas las barras son iguales, ¿sí? En el tema del ancho son iguales, ¿sí? En el tema del alto depende del número. Hagan de cuenta que no le dije nada con respecto a esto porque me salió horrible el gráfico. Bueno, ¿entendieron entonces hasta ahí? Después vamos a ver detalladamente lo que es el gráfico, ¿no? El gráfico de barra. Y después sigue el gráfico circular, que también son sencillos, ¿no? Ya lo vamos a hacer bien, ¿no? Hagan de cuenta que no le dije nada con el gráfico ese porque salió horrible. Ya lo vamos a hacer bien. Pero hasta ahí más o menos entendieron, vamos a hacer la gráfica y después vamos a pasar a hacer análisis. Pasa una moto, no sé qué. Vamos a hacer el gráfico, vamos a hacer, no miento, vamos a hacer análisis estadístico, pero ahora con intervalos. Sí, ahí recuerden que tienen que tener bien en claro cuando un intervalo es abierto, cuando es cerrado, cuando es semiabierto, cuando es semicerrado, porque ya ahí vamos a utilizar la simbología incluso. Paréntesis es abierto, corchete es cerrado. ¿Sí? Y semiabierto, semicerrado es cuando tiene de un lado corchete y del otro lado paréntesis. Pero ampliamente o en forma general tienen que tener una idea de eso. ¿Sí? Así que bueno. Eliana, ¿cómo estás vos? Bien, profe. Gracias a Dios, bien. Bueno, Eliana está con coronavirus, así que le mando un abrazo y seguramente que pronto ya se va a recuperar, lo mismo para toda la familia de ella. Es una mierda esta enfermedad que quieren que les diga, pero bueno. Mantenernos al tanto, por favor, Eliana, de cómo sigue tu coronavirus, así que se te pase rápido, que te diga. Ojalá que sí, profe. Sí, gracias a Dios, yo y mi familia bien. Gracias a Dios. Bueno chicos, no les robo más tiempo. El lunes es clase virtual de análisis matemático y bueno, ahí me van a decir a mí cuáles son los pasos a seguir, si es que vamos a tener virtual, presencial, todo eso.
pero el lunes seguro tenemos clase virtual, ¿sí? Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Profe, la teoría de Estamos- esto lo vas a subir al aula. Sí, cuando me habiliten el aula, Ah, lo voy a subir a todo, bien. pero todavía no tengo aula. Así que bueno. Listo, Listo, profe. chicos, Gracias, profe. nos vemos. Nos vemos.